Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Recientemente en el Congreso de la República ha quedado pendiente de votación un proyecto de ley de reforma constitucional a fin de prohibir la reelección inmediata de presidentes regionales y, en el caso de los alcaldes, sería una reelección inmediata por única vez. Igualmente plantea ampliar por 5 años el mandato en el caso de los presidentes regionales y de los alcaldes a 4 años. También va a variar la denominación de estos a gobernadores. Ese es el planteamiento y ya ha sido bastante debatido aquí en el Parlamento Nacional. Sin embargo, es un tema bastante polémico y para hablar sobre ello hemos invitado al doctor Alonso Navarro Cabanillas, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también presidente de la región Ica. Además nos acompaña el doctor Martín de Acevedo García, consultor de gobiernos locales y regionales. Les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar este diálogo, vamos a ver una breve encuesta para poder medir, digamos, la percepción de la gente respecto de este importante tema. Adelante. Es necesario que se releve con otras personas que también pueden hacer buen trabajo en su región, ¿no? A raíz de todas estas experiencias que estamos viendo de la corrupción, yo pienso que sí no debe haber reelección, porque también eso de que surjan o hayan nuevos presidentes es el surgimiento de nuevos líderes. Hace tiempo debe ser eso, el mandato debe ser por 4 años y deben de eliminar esa ley de que se debe reelegir porque hay donde hay corrupción. Claro, por supuesto que estoy de acuerdo en que no haya reelección inmediata. ¿Y por qué? Porque eso es lo que ocasiona la corrupción. Cuando un gobierno se mantiene muchos años, como ocurre en muchas instituciones, viene la corrupción. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la reelección es una forma de perpetuarse en el poder. Bien, la mayoría de personas ha coincidido en señalar en que es necesaria esta prohibición ante los momentos y la coyuntura que se vive respecto de las denuncias que se han hecho públicas por actos de corrupción en los diferentes gobiernos regionales de nuestro país. Vamos a empezar entonces con el presidente de la región Ica y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Me imagino que ustedes están en desacuerdo con esta iniciativa legislativa. El tema de debate, nosotros en su momento lo hemos hecho dos atingencias. La primera, que creemos que es fundamental debatir con total amplitud, con diversas opiniones, para poder hacer de ese análisis la mejor decisión. Y segundo, que quiero que también hay un tema, hemos pedido que el debate no sea tan acelerado. O sea, si queremos hacer de nuestro país un país con normas que perduren y que sean realmente solución a los problemas de nuestro país, creo que lo mínimo que podemos pedir es que la decisión que se tome sea una decisión madura, que haya analizado no solamente el momento, no solamente una fotografía frente a acontecimientos negativos que se han venido dando en los gobiernos regionales, sino que realmente veamos si es que es la no reelección la solución a una serie de deficiencias que tenemos como Estado, ¿no? Y que obviamente los gobiernos regionales somos parte de ese Estado. En su momento hemos dicho, por ejemplo, que la reelección en muchos casos no es, como se quiere vincular, sinónimo de corrupción. Hay muchos casos exitosos de reeleccionistas que han mantenido, obviamente, una buena labor en eficiencia y en manejo de los recursos, ¿no? En transparencia. Por lo tanto, querer vincular a todos a un aspecto negativo de alguien, creo que no es prudente y no es justo. Por ello, invitábamos a una reflexión que sea integral, que no sea únicamente mediática, que no sea coyuntural, que no sea simplemente la respuesta frente... Pero sí coinciden que es importante abordar este tema. Totalmente importante. Podemos quedarnos, digamos, tapándonos los ojos y los Es fundamental, oídos, ¿no? Por ejemplo, la reelección indefinida o indeterminada de múltiples veces, obviamente hay que corregirla, pero al mismo tiempo creo que hay que escuchar opiniones. Es que no solo se está hablando de actos de corrupción, sino también de vidas, ¿no? De candidatos. Y que cada uno... ya es un tema bastante grave. Elsa, y que cada uno de los acusados se defienda como corresponde en la instancia judicial. Es verdad que no se puede meter a todos en el mismo saco, pero... Y que responda de acuerdo a ley
con la sanción o con la pena privativa si es que fuera encontrado responsable finalmente. Pero estamos en un momento en donde por hechos de uno en particular se quiere manchar la imagen primero de un gobierno regional en su totalidad, que por ahí ya estamos mal, porque la responsabilidad individual obviamente le cae sobre el que aparentemente cometió el delito, ¿no? Pero, doctora Acevedo, ¿esta ley podría solucionar de alguna manera o, digamos, colaborar con el tema anticorrupción? La ley por sí misma y sola, como está viniendo, es solamente una herramienta o un elemento de varios aspectos que tienen que ser enfocados en la descentralización y específicamente en la regionalización. Hay que hacer un alto en el camino de esa regionalización que hace 10 o 12 años empezó en forma muy apurada, muy apresurada, una regionalización departamentalizada que está pagando ahora sus consecuencias, habida cuenta, entre otras cosas, la cantidad de presupuesto que tiene transferido versus un sistema de control que no ha funcionado desde el punto de vista del sistema nacional de control. Estamos hablando de la Contraloría, que tiene que avanzar en un país que crece y se desarrolla y tiene mejores recursos también regionales y para municipalidades distritales y provinciales. Entonces el sistema que va controlando esos egresos tiene que también perfeccionarse y mejorarse, porque solo el proyecto que permite solamente recortar el mandato de las autoridades regionales y municipales para evitar solo la reelección, que es uno de los elementos o una de las herramientas que ha distorsionado un poco el camino del sistema, como dice el doctor Navarro, no son todos, pero estamos hablando pues de 1.842 autoridades municipales y estamos hablando de 26 autoridades regionales. Estamos hablando de un buen sector y al final de cuentas, como tú decías, de vidas y de personas que están esperando de esas autoridades justamente un desarrollo descentralizado, desconcentrado y bastante bien Doctor, ¿se puede decir que ha habido exceso de confianza en el tema de la mal llamada regionalización? Digamos, la descentralización se hizo de manera muy informal, apresurada, como bien señaló usted. Yo le escuchaba al doctor Navarro que decía que hay varios estamentos de fiscalización en el camino. Lo que pasa es que la mayoría de ellos no ha hecho su trabajo bien. Él hablaba hasta de 11 estamentos de fiscalización que tienen en el camino los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, pero en verdad la Contraloría a través de la OSI, la Fiscalía, por ejemplo, el Ministerio Público ha estado mirando para otro lado todo este tiempo. Y cuando ha reventado la cosa con un muerto de por medio, recién, entonces todas las autoridades han dado la cara y lo que les han dicho, ¿no? Esto es una herramienta que debe ser acompañada además de la revisión de un sistema electoral que tenemos, donde, por ejemplo, entre otras cosas, aquí en el Parlamento está durmiendo el sueño de los justos, el Código Electoral y el Código Procesal Electoral, donde esto vendría a ser una sola modificación a todo un vademecum de normas que tenemos dispersas, contradictorias, incompatibles entre sí. Doctor Navarro, ¿cuál es el punto, digamos, más álgido para usted, digamos, que discrepa en todo caso del proyecto de ley? Bueno, nosotros, y quiero complementar lo que ha dicho el doctor Acevedo, él ha mencionado en estos breves minutos una serie de temas que son parte de una reforma integral de lo que es el Estado, y en este caso no solamente mecanismos electorales, sino también mecanismos operativos y de gestión pública. Hemos hablado no solamente de ver el tema del Código Electoral, que está pendiente, en donde tiene que ir de la mano obviamente con un mejoramiento de la ley de partidos políticos, para que se elijan realmente de mejor criterio quiénes son los candidatos al Congreso, quiénes son los candidatos a la alcaldía y a los gobiernos regionales. Entre otras cosas que van a permitir que obviamente mejore la representación de nuestras autoridades, ¿no? En el caso del proyecto específico que acorta la reelección de los gobiernos regionales, que amplía 5 años, que le cambia el nombre, por ejemplo, yo creo que cambiar el nombre es un tema totalmente irrelevante. O sea, creo que obviamente todos y cada uno de los peruanos sabemos que el presidente del Perú es uno solo. O sea, pero se da también en otros países, ¿no? Podría ser, pero digo, apresurarse a querer modificar la Constitución por un tema de este tipo, sabiendo que la enmienda constitucional requiere de un esfuerzo y de un tiempo de nuestros constituyentes que vayan únicamente a ese tema, creo que es querer poner pues parches al articulado de la Constitución
de manera simplemente momentánea. Bueno, pero entonces, ¿qué se debe de Por hacer? ejemplo, De manera inmediata. Que se debata lo que el presidente del Perú ha anunciado y en la cual se nos ha invitado a ser parte de estas reformas a lo que es la ley de descentralización que incluye a los gobiernos regionales, ¿no? O sea, debatir, creo yo, con el tiempo que merece, no sin pausa, pero sin prisa, porque podríamos terminar dictando normas de remedio que posiblemente no curen nada, que es lo que, por ejemplo, ahorita vemos. O sea, la no reelección, manteniendo un sistema de elección de candidatos totalmente embudo, o sea, totalmente abierto, sin tener filtros de calidad en la selección para representantes, creo pero ese que... es un tema que se viene arrastrando hace años. Pero no es de ahora. por eso, el tema es oportuno en esta coyuntura evaluar no solamente lo que ha pasado hace 2 meses, que recién se ha descubierto, ¿no? Sino ver realmente como país este Estado, y permíteme esta idea, la organización de nuestro Estado y sus sistemas jurídicos, sus normas, tienen quizás una creación en épocas donde el país, en aquella situación económica, era un país de escasos recursos, ¿ya? En donde el candado era la característica común a la labor que debía realizar el Estado peruano. Hoy el Estado peruano, el país en general, 20 años después, tiene unas características con otra dinámica y por lo tanto las leyes tienen que ser también adecuadas a la nueva dinámica social, económica de nuestro país. Doctor de Acevedo, ¿cuál fue el mayor problema de la descentralización? ¿Por qué llegamos a este punto de corrupción, estos niveles de corrupción? Me parece porque desde el gobierno nacional tampoco se tuvo una visión clara, desde el momento que se creó esta regionalización departamentalizada, una visión clara de la forma como el país debería crecer y de hecho creció, ¿no? Y se desarrolló. Vinimos arrastrando taras como esta regionalización departamentalizada, no verificar y fiscalizar las grandes obras de infraestructura que necesitan las regiones y que debe ser en colaboración y con conocimiento del gobierno nacional para verificar, por ejemplo, represas, puentes, trenes que a veces se hacen en el camino, por ejemplo, estudios carísimos, costosísimos, que no se sabe pues si la ejecución de la obra va a ser viable, va a ser en verdad factible y va a solucionar un problema respecto de la infraestructura que la región necesita en algunos aspectos. Y a eso hay que agregarle que el Sistema Nacional de Control se dejó estar, la Contraloría seguía funcionando hasta hace 2 años solamente en Lima, hasta hace 1 año ya en 6 provincias y en 10 provincias, cuando ella ha debido de estar ya desconcentrada y descentralizada desde un principio. Y a eso agregarle medidas económicas de verificación de los proyectos, de un SNIP que no solamente funcione para verificar si el proyecto está siendo asignado una partida presupuestal pertinente y oportuna, sino que también la ejecución de esa partida y de esa obra, en efecto, se haya llevado a cabo con un calendario y con un cronograma de ejecución y de verificación que no permita pues actos de corrupción, actos de lavado de dinero, ese tipo de actos que ha hecho que el sistema se vuelva en algunas regiones de bandos que se disputan un botín de 954 millones de soles como en Ancash o en otros sitios, que son las excepciones, pero son las fallas del sistema de descentralización y de regionalización que hay que corregir y que con solamente esta ley de no reelección probablemente no se corrija. Dentro de un par de periodos vamos a tener elecciones municipales cada 4 años, elecciones regionales cada 5 años, elecciones presidenciales cada 6 años, porque van a estar montadas sobre el calendario y vamos a estar yendo anualmente a este proceso. Por ello viene en conjunto el sistema electoral que se está viviendo, el asunto de los partidos políticos y finalmente tener la visión clara de que estas autoridades nacionales y subnacionales deben ser elegidas quizás en una sola oportunidad para que no se presente también el hecho de que aquel que pierde tratando de ser congresista, bueno, le queda todavía la posibilidad de ser presidente regional o alcalde provincial. Todo eso va distorsionando el sistema. Para ordenar el sistema. Así es. Bien, vamos a hacer una breve pausa y retornamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se muevan.
Retornamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la prohibición de reelección inmediata de presidentes regionales y el proyecto de ley que, por supuesto, es de reforma constitucional y está pendiente de votación aquí en el Parlamento Nacional. Conversábamos entonces en el primer bloque haciendo un diagnóstico de esta situación. Sin embargo, queríamos preguntarle también al doctor Navarro respecto de ¿cuál sería, digamos, una de las alternativas de solución? De repente, lograr promover las macroregiones, juntar las regiones, porque hay algunas que reciben más fondos por canon y otras no reciben nada, y también hay una desigualdad, ¿no? Yo quiero mencionar acá... De manera transversal, para que sea... Que como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, desde hace seguramente 2 o 3 años, nosotros hemos pedido que se ponga en agenda de debate nacional temas fundamentales. Entre ellos, uno es la conformación del CCI, que es el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que vendría a reemplazar lo que en su época hacía el CND, ¿no? El Consejo Nacional de Descentralización. Hoy día nuestro país, y valga como una crítica constructiva, no tiene un espacio en donde se articulen políticas regionales, municipales y la política nacional a nivel de ejecutivo. Por lo tanto, que eso es básico, ¿no? Por lo tanto, hemos pedido, ¿no? con todo el respeto que merecen a quienes corresponde determinar la creación de este CCI e implementarlo, que por favor se apure, ¿no? Nosotros hemos confiado que el Premier Cornejo, con quien nos reunimos hace 2 meses, lo iba a hacer en estos 2 meses, seguramente ha estado ocupado en otros temas, pero le invocamos que es fundamental, más allá de la coyuntura que quieren reformar y quieren corregir ciertas cosas, creo que el Estado merece para una optimización de esfuerzos tener ese SSI ya implementado. Para una mejor gestión, claro, ¿no? Y coordinaciones, ¿no? Yo permítame una anécdota pequeña. Acabo de salir de la Comisión de Presupuesto, en donde me preguntaban por qué habíamos invertido tan poco dinero en el sector turismo en Ica, como gobierno regional. Y mi respuesta fue, hemos invertido poco porque el Ministerio de Turismo, el MINCETUR, ha invertido un montón de fondos ya en Ica para potenciar el turismo. Entonces, el Estado es uno solo. El Estado no es el espacio en donde concursa uno contra otro. Entonces, si claro, no es una competencia. No es una competencia. Si yo veo que ya un ministerio atiende con gran parte de su presupuesto necesidades que podría yo cubrir, no tengo por qué duplicar esfuerzos y más bien orientar estos recursos a otros sectores que aún están pendientes de atención. Termino con las propuestas de la Asamblea. CCI, que hasta ahora no se pone. El segundo que hemos puesto en debate es la distribución del canon minero, la redistribución y los criterios que se tienen para redistribuir. Es un tema que también ya se estaba debatiendo acá en el Parlamento. Y que es un tema fundamental, ¿no? O sea, nosotros vemos noticias de pueblos hermanos, simplemente distanciados muchas veces por una calle, que uno tiene en sus cuentas del Banco de la Nación 100 millones y el otro no puede ni siquiera pagarle la planilla a sus trabajadores, a realidades cercanas a escasos 15, 20 minutos. Claro, son temas que están pendientes de corregir. Son temas fundamentales y que de una u otra forma tienen que ir de la mano con lo que mencionó el doctor Acevedo, con los mecanismos de control y fiscalización de ese dinero que es dinero de todos los peruanos. Por ejemplo, así es. Son temas que quisiéramos realmente abordar y no solamente mediáticamente, ¿no? En ese sentido, doctor Acevedo, queríamos consultarle respecto del tema de las inversiones. Si el gobierno central invierte a través de los ministerios de los diferentes sectores en determinados gobiernos regionales, entonces, como en el caso de Ica, ¿no? En el caso de turismo, ¿es necesario entonces que se haga este tipo de inversiones? ¿Hay que corregirlo o dejar que únicamente lo haga el gobierno regional? No, de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Navarro. Ahí hace mucho tiempo no se ha debido hacer eso, se desactivó el Consejo Nacional de Descentralización, se dejó minimizado a una secretaría que encima comenzó a transferir funciones y competencias a los gobiernos regionales sin la capacitación debida, sin el fortalecimiento de capacidades y sin transferir en efecto presupuesto a estas regiones para esos temas, como fue el de la educación y el de la salud.
la regionalización o municipalización de la educación y de la salud respectivamente, en el camino ha resultado un fracaso. ¿Por qué razón? Porque no hay una articulación desde el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales a que se debería hacer y se debió hacer y se debe volver a generar su fortalecimiento y su creación, porque ahí está minimizado en la PCM como una secretaría de descentralización. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la inversión propiamente dicha, el Ministerio de Economía, ahora que en el Perú hay dinero porque hay desarrollo justamente, debe haber una mejor distribución versus la fiscalización del tipo de obra que se va a generar o para el cual se está transfiriendo dinero. Y por supuesto que la reforma de la distribución del cano, donde 10% del cano va para el resto de los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, y la gran cantidad se queda en San Marcos y en Echarate, en distritos específicamente que no han logrado desarrollar y que además la cantidad de dinero les rebalsa. Terminan haciendo estadios para 5.000 personas y son 3.000 en el pueblo. Terminan haciendo mercados modelos para 200 puestos y son 30 comerciantes en el pueblo. Entonces esas cosas y esas paradojas se tienen que ir corrigiendo en el camino y no basta solamente una no reelección de las autoridades. Es bueno porque va a traer quizás un freno a aquellas camarillas que se forman alrededor de una autoridad y van de periodo en periodo y tienen no solamente 3, 4, 5, 6 periodos de gobierno municipal y que han desarrollado un sistema perverso de la forma como manejar el dinero para tratar de ir generando, en verdad, poco desarrollo a la ciudadanía y el creer que siempre está pendiente algo más por hacer y consecuentemente 4 años más de gobierno. Y eso no es exacto también en la práctica. Es bueno este tipo de gobierno transversal, pero también es bueno la reforma del sistema electoral con el Código Electoral y con el Código Procesal Electoral, Doctor como ya Narro, dijimos. si me permite, ¿debería devolver el CND o mantenerse el manejo, digamos, de la regionalización a través de la PCM? ¿No? ¿O cuáles serían los requisitos que debería de tener? El CCI es ya el espacio que durante meses se ha venido discutiendo y que ha logrado tener el consenso tanto de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de las asociaciones de alcaldes, AMPE, REMURPE, y de los propios funcionarios del gobierno nacional. Creo que el CCI es hoy día, en su implementación, ya lo que se ha ido preparando en base justamente al consenso entre los 3 niveles de gobierno y por lo tanto que se implemente lo más pronto posible, ¿no? ¿Qué es el pedido que está haciendo de la PCM? Nosotros hemos hecho ese pedido y esperamos que el premier Cornejo, que dijo que lo iba a hacer, pronto lo manifieste ya con la creación e implementación, ¿no? ¿Debería de perfeccionarse esta norma, este proyecto de ley que está pendiente de votación? Pienso que tiene algunos vacíos, ¿no? Por ejemplo, se toca el tema de la revocatoria solamente para las autoridades municipales y se está dejando la revocatoria para las autoridades municipales, para las autoridades regionales no. Es una tara que debe ser perfeccionada en el Código Electoral y Procesal Electoral. Y también se está dejando que el cargo es irrenunciable. En la práctica, la irrenunciabilidad del cargo de autoridad regional o municipal ha traído, sobre todo en gobiernos locales, el caso patético de San Isidro. El señor se quería ir y él no podía ir porque no se pudo ir porque el cargo era irrenunciable. Terminó falleciendo en el ejercicio del cargo cuando él ya se sentía enfermo 2 años antes. ¿Y por qué razón? Porque a través de la vacancia no hay forma de probar cuando una autoridad dice yo estoy enfermo, pero no puede probar en sí mismo que está enfermo. Entonces otro ciudadano tiene que decir, oiga señor, usted está enfermo, tiene SIDA, pero pruebe que tiene SIDA. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que ese certificado médico tiene que ser del sistema de salud o del sistema de hospitales. Eso no le dan a nadie, sino al propio paciente, en base al secreto del médico, del profesional del médico. Entonces esas cosas se tienen que ir puliendo para que en efecto no haya reelección más adelante, se estén en un cronograma donde calcen las autoridades municipales, regionales y nacionales en un solo proceso electoral, donde además se ahorraría muchísimo dinero para elegir a todas las autoridades, que ojalá venga dentro del 2019 pues, o el 2021, ¿no? Pero esta forma de partir, de darle como una especie de contento al gobierno regional 5 años y un solo periodo, al gobierno municipal 2 periodos seguidos y ni uno más, genera la necesidad de una disposición transitoria que vaya a equiparar a ambos y que diga sobre todo qué va a pasar el 2018 con estas autoridades. Va a pasar lo que dice la norma, que ellas no van a poder postular tratándose de autoridades regionales, pero de autoridades municipales sí,
Esas cosas se tienen que ajustar para entrar a un solo proceso, un solo sistema electoral, una sola elección de autoridades, y el Jurado Nacional de Elecciones está llamado a dar su opinión ahí y a empujar, repito, porque está aquí en el Parlamento el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Usted mencionó al inicio de su intervención que este tema estaba bien que se discuta, se ponga sobre el tapete, pero que tendría que ser una discusión a largo plazo. ¿Cuáles serían los alcances, en todo caso, Elsa, que debería de...? Más que largo plazo, he usado una frase, creo que es coloquial, sin pausa, pero sin prisa. Sin duda alguna, el Estado, el Perú, necesita una reforma en estos aspectos, sin duda alguna. Pero no es lo que yo creo, lo que finalmente tengo que imponer, sino que creo que tiene que ser un debate maduro, abierto, variado en opiniones, que permita realmente evaluar qué es lo mejor, ¿no? O sea, finalmente la generación de presidentes regionales que estamos hoy día, dejamos al cargo muchos, Dios mediante, el 31 de diciembre. Habrá quizás algunos que sean reelectos en esta oportunidad en octubre y dejarán el puesto de acá a 4 años. En su caso no se está presentando. Yo no, pero por lo menos hagamos que esta vez la reforma que se quiere hacer a nuestra Carta Magna, que no es cualquier ley, no es cualquier norma, sino es nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental. Obviamente que sea realmente una reforma pues madura, no apurada, no apresurada, no mediática, no solamente porque quiero aparecer con propuestas, sino que realmente sea reflejo de una madurez política que hoy día el ciudadano común y corriente exige de sus autoridades regionales, congresales y en general todos, ¿no? Sobre todo que tratándose de una reforma constitucional no va a, digamos, a decir, bueno, después corregimos la ley. Es todo un proceso mucho más complicado que aprobar cualquier ley. Sí, en ese sentido, por eso. Bien, les agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana y estaremos siguiendo, por supuesto, este tema a través del Congreso de la República y la posterior, seguramente, votación de este importante proyecto de ley. Nosotros llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.